Sean todos muy bienvenidos a un nuevo episodio de Final Girls Podcast. Se nos está acabando el año, yo la verdad ya perdí la cuenta de cuántos episodios decimos, lo cual está muy bueno porque quiere decir que grabamos un montón. Sobrevivimos al 2019. Así es. Sí, vamos a llegar al 2020 con más episodios. Sí, obvio, ya tenemos varios planeados también. Bueno, pero como siempre, les habla Lunática, conmigo están Rocío y Fiorella. Hola. Hola, ¿cómo andan, chicas? Que bueno, nosotros acá, para nosotros la Navidad, que justamente es el tema de este episodio, es muy calurosa. Sí, lamentablemente no tenemos la White Christmas. Tal cual. En Tenemos parte, la super hot Christmas. Super hot. Siempre es con quilombo aparte. Oh, tiene un cambio político. Es hot en todo 40 sentido. grados de calor. Hizo hot sale. Vieron que hoy está, no sé, bueno, hablando en este tiempo, en esta línea temporal, está la noche de las vidrierías. sí, esa la hacen hace... Vidrierías, no, ¿no? noche de las vidrieras. De las vidrieras. Yo sé que la hacen en La Plata, en Capital, no sé en otros lados, pero ponen como un escenario, como que tiene un animador, capaz hay bandas. Sí, como muy estuvo bizarro. Mariana Enrique firmando ejemplares de su nueva novela. Sí, o sea, y están... Pero es hoy, acá es hoy. Es ¿Ah, que en La sí. Plata? No, igual siempre es por las fiestas esta de las. Ah, de las yo estoy vidrieras. flasheando la que Por puse la hace cuenta. poco en Capital. No, pero la que vos decís creo que es la de las librerías. Sí, ¿y no, esta? esta es de las vidrieras, es para ir a comprar. Ay, chicas, perdón. El calor, el fin O de sea, año. es el espíritu navideño 100% estadounidense que bajó para Amo. Latinoamérica, obviamente, Amo. pero es Sí, compras. bajó en forma. Bajó en todo forma, sentido. en forma rara, ¿viste? Tipo, Bajó en forma de capitalismo. Pero Sí, bueno. igual una Navidad medio devaluada, ¿no? Porque no tenemos, Sí, no no. hay muchas luces y esas cosas este año. Pero bueno, miren, un arbolito de Navidad así medio choto sale como 3 lucas. Sí, no sabía. No, yo no. Compré A un ver, pino de limón. Mira. De arbolito de Navidad. Bueno, está bien. 150 pesos. vamos y es a natural. vamos a ponerle onda a la Navidad con por lo menos unos análisis de... Sí, nosotros lo que decidimos es hacer como mini episodios o episodios dedicados a películas en particular. Películas de todo tipo, vamos a empezar con una que es de comedia, pero bueno, después se vendrán otras más turbias. Comedia horror. Comedia horror, sí. Claro, siempre en el marco del terror, digamos. Cómo ve el terror o cómo se revierte la Navidad cuando está bajo el género del terror, digamos. Sí, la Navidad es un género, una temática muy explorada en el género de terror, justamente porque, bueno, todo lo que tiene como vetas teológicas, cristianas, o tiene como ese elemento siniestro que está bueno para toda la simbología de la religión, está bueno para asustar. Así que sí, nosotros vamos a proponer hacer un par de análisis, o una película por capítulo de temática navideña. Como dijo Lunática, va a ser variado, vamos a pasar del horror comedy al terror hecho y derecho. Pero bueno, esperamos que se copen, que les guste, que disfruten esta Navidad del terror. Y que lo escuchen mientras comen vitel también. Sí. Lo mejor que tiene este país, chicas. El Viteltoné en Navidad. Yo creo que lo mejor de la Navidad para mí es la comida. Como que cuando uno es chico, bueno, los regalos, capaz si crees en Cristo, bueno, Cristo, pero... No, claro, porque yo no creo. Viteltoné, Cristo. Claro, pero cuando sos grande ya la posta es ir a comer. Es vitel toné, no sé, lengua a la vinagreta. Pero siempre es como muy bizarra Tío, la no, comida no. para mí. En las fiestas. Torre de panqueques, chica, eso es que hay bizarro. es que hay mucha mezcla de mucha cultura diferente. Tipo, es como querer las cosas. Ninguna de esas cosas son tolerables para el calor. Tipo, No, es que son todas retanas que capaz vos en el... A ver, toda esa caloría capaz cuando la nieve ahí en Italia sos re feliz, pero acá después de vitel toné y todo eso estás retirado que no te aguantás. la torre de panqueques, la mayonesa. La mayonesa de ave, todas esas cosas que son pesadas. Igual Y la sacás Son a la noche. tesoros Sí, de pero la nuestro sacás país. a la noche, bueno, a las 9 de la noche, la mayonesa. si encima Ah, uno medio que las va es un tirando montón. para los días posteriores, toda esa mayonesa medio cortada ya. Pero qué cosa rica, ya fue. Mira, si el estómago aguanta, se come. Es un milagro navideño. Sí, es un milagro navideño. Como el pan dulce de Don Satur sin frutos y sin chocolate. Ay, sí, no, a mí no me gusta, a veces re 100% vacío. pan dulce. Se re vacío, perdón. No soy team pan dulce. Bueno, si les parece, antes de arrancar con nuestra película, podemos hablar un poco de los orígenes de la Navidad o cómo puede ser que la Navidad haya llegado a estar metida en el género de terror. Yo lo que estuve leyendo, en parte fue un poco el origen de la Navidad, que se sabe que el origen es pagano, porque obviamente no es que la religión dijo, el cristianismo no es que dijeron, ay, este día nació Jesús porque se nos cantó y ponemos la fecha.
Como que la primera fiesta que ponen como inicio de la Navidad es súper terrorífica, porque es una fiesta que se llama Saturnalia, que se hacía en Roma, en antigua Roma, que era en honor al dios Saturno, digamos. Cantaban, bailaban, tenían sexo y encima hacían como un sacrificio, tipo, o sea, no satánico, pero un sacrificio ahí en un altar, mataban gente. Y eso lo celebraban el 23 de diciembre. Que un poco se cree que ese es uno de los orígenes de la Navidad. Era el día que la gente tenía permiso para desenfrenarse, para tipo hacerlo medio como The Purge. Sí, cuando lo leí pensé en eso, porque era una especie de desenfreno la total. purga, eso. Tipo como, bueno, los bacanales también, que eran fiestas como de exceso. Pero acá era mucho peor porque, a ver, estaban matando gente, o sea, estaban haciendo sacrificios, o sea, o humanos o sacrificios tipo también de, bueno, animales, ¿no? Sí, 100% pagano. Sí, 100% pagano. Rock and roll. Pero bueno, a ver, la fiesta de la Navidad nosotros como que tenemos muy presente lo que es la Navidad para Estados Unidos. O sea, no sé, el Papá Noel con traje rojo, que es un anciano como gordo, súper feliz. Pero la verdad que hay muchas como historias o festividades de la Navidad o formas de verlo. Por ejemplo, cuando hablamos como del origen pagano de la Navidad, no solo de la fiesta esta Saturnalia, sino que también se sabe que, por ejemplo, a ver, la Iglesia Católica, el cristianismo, arrancó en el año 1 sería, o sea, siempre el año 1 después de Cristo. La fiesta de la Navidad, propiamente dicha, cristiana, o sea, del 25 de diciembre, que nació Jesús, empezó a celebrarse a partir del año 4 antes de Cristo. O sea, hubo como todo un tiempo. No, perdón, el siglo 4, nada que ver, el año 4 dije. El siglo 4, o sea, que hubo 400 años de que eso no se celebró, y es en parte porque realmente cuando un par de curas empezaron a decir, bueno, en ese momento eran obispos o no sé qué cargo tendrían, empezaron a decir que Jesús había nacido el 25 de diciembre, gran parte de la iglesia no creía eso porque no hay ninguna pista en la Biblia o en ningún lado que diga que Jesús nació en ese momento. Lo que sí habían hecho como una relación con el solsticio de invierno, sería ya, porque es en nuestro verano, porque ya es en invierno, porque se cree que si vos hacías la cuenta de cuándo pudo haber quedado embarazada la Virgen María, como que quedaba en que podría haber nacido el 25 de diciembre. Pero bueno, eso un poco habla del origen de la Navidad, que después fue cambiando de acuerdo a la cultura. Por ejemplo, la figura de Papá Noel, que es San Nicolás, nació en lo que es Austria y todos esos países de Europa más tirando al este, digamos, centro-oeste. Que nada, a ver, Papá Noel después terminó siendo, o sea, era un cura que le daba regalos a los niños pobres en Navidad, que ya se celebraba, que después terminó mutando lo que es la figura de Papá Noel o Santa Claus, que es curioso que en Austria ellos tienen la figura del Krampus, o sea, no como un ente de miedo, de terror, sino como trabaja junto a Papá Noel y si vos te portaste mal viene el Krampus, si vos te portaste bien viene Papá Noel. O sea, el Krampus no es que viene a matarte, sino que viene a, no sé, darte carbón, como decían acá. Claro, a castigar por ahí. A castigarte, claro, en cierto aspecto, o para decirte, bueno, no recibiste regalo, recibiste al Krampus que te asustó a la noche y se fue. Y bueno, otra curiosidad que creo que es interesante también para pensarla, que nosotros no sabemos mucho del Krampus, por ejemplo, y los yankees tampoco. O sea, a ver, hoy no vamos a hablar del Krampus en detalle, porque no elegimos esa película para este capítulo, pero el Krampus es una figura como re presente en Europa, que después como que los yankees la empezaron a tomar, pero la tomaron más como para el lado del terror, que eso es un poco curioso. Claro. Porque ellos, la Navidad que nosotros conocemos del Papá Noel rojo, viene de Coca-Cola, o sea, Coca-Cola fue la inventora del Papá Noel que nosotros conocemos, ni siquiera viene de la religión, ¿entiendes? Viene, claro, para vender botellitas. Claro, y Coca-Cola también inventó toda esa idea de que Papá Noel se meta a tu casa a la noche por la chimenea, es como todo, para mí de ahí, eso es re aterrador, re creepy. Para mí si la Navidad, el terror de la Navidad surge de algún lado, surge de ahí, tipo que a la noche aparece alguien en tu casa a ponerte regalos, es como súper turbio para mí. Bueno, pero tiene que ver con todo, porque es verdad esto, ¿no? De un mito, de un mismo mito, cómo depende bajo la lupa que se lo mire, o la cultura o la religión, tienen distintas, no sé, matices o distintas formas de composición, por decirlo de alguna manera. Pero que todos de alguna manera salen de la misma idea, o sea, como que eso es lo que plantea Joseph Campbell en todo su postulado sobre la mitología, que es justamente que digamos, los mitos en el mundo son pocos, o sea, las historias por lo general parten de lo mismo, pero bueno, cada cultura la propia, digamos, los aspectos que en detalle son distintos, pero en sí todo viene de lo mismo, la idea de la llegada de la llegada de la oscuridad con el invierno, ¿no? Del caos, la idea de justamente este descenso del sol para terminar en la llegada
del sol, de la luz, ¿no? Que el cristianismo fue la llegada del Hijo de Dios, o sea, el Salvador, el Maestro, como uno lo quiera decir. Y la idea de esto, de un Papá Noel bajando por una chimenea, es también eso, es bajar por un lugar de oscuridad para justamente salir al lugar donde el fuego brilla. Lo que tiene el terror, que eso está muy, muy bueno como género, es la posibilidad justamente de llevar al extremo todas estas vetas de los distintos mitos y usarlos justamente para, no sé, de una manera muy siniestra. Sí, de hecho, ahora que vos mencionás lo de la oscuridad, otro de los orígenes también de las festividades en esta fecha, porque a ver, a la iglesia se le podría haber cantado, como pongo a la iglesia o a Jesús, porque es capaz el sentido de la Navidad más canónico en Occidente. Obviamente que en Oriente festejarán otra cosa o ni la festejarán. Porque acá tenemos mucha cultura del pesebre, también la misa de Navidad. Pero todo, originalmente se cree que todo se inició por el tema de lo que es el solsticio de invierno, porque justamente como vos decís, a ver, el 21 de diciembre o 22, depende del año, el solsticio de invierno es para ellos el día más corto del año. Y obviamente se juntaban también porque estaba todo el día, o sea, eran tiempos como de oscuridad literal para ellos. Y nada, se juntaban con una velita o a festejar o a comer todos juntos porque era también una forma un poco de iluminar o como para festejar en momentos que supuestamente eran como... A ver, debe ser como re feo, depende de donde vivas, pero no sé, en el norte de Europa, que es casi de noche todos los días, sí, bancate una Navidad ahí, no sé. Claro, bueno, los mitos justamente nacen para eso, para poder explicar lo que pasa en la vida, para poder de alguna manera... nosotros llegamos una vez al año, donde de repente el día es cortísimo, la oscuridad es absoluta. Nosotros necesitamos darle sentido a eso, poder explicarlo. Y bueno, y así es como van naciendo estos mitos que después se van arrastrando, digamos, hasta el fin de los tiempos. Pero bueno, digamos, la Navidad, que es el eje de estos capítulos que vamos a estar sacando, tiene justamente todas estos detalles, el tema de la oscuridad, el tema de la falta de luz, del caos, lo que... Sí, el frío también está muy presente, o sea, también. El tema de, bueno, capaz en Gremlins no tanto, pero en otras películas, la idea de capaz están todos encerrados en sus casas o están todos, porque afuera está renevando y no sabes si el ruido que hay en tu casa es la tormenta de nieve o una extraña o no sé, viste, un bicho, claro. Nunca sabes todo eso, el frío como que está represente. Que yo no sé cómo sería una película de terror, por ejemplo, o bueno, una película, una serie, lo que sea de terror acá en Argentina, tipo de Navidad. No sé, no es lo mismo. Que llega la noche, 39 grados, se te rompe el aire acondicionado. Claro. Esa es una historia de Navidad, pasa todos los años, de terror navideño. Te cortan la luz. Te cortan la luz. O tipo Vitel Toné sin luz, chicas. ¿Sabes te cómo? sube el peseto. Eso ya pasó. No, o hay escasez de peseto. Chicas, hay escasez de peseto. A mí ya me están comentando, mi mamá lo compró hace una semana porque dice que después no se consigue y tipo, ay. Bueno, pero podés... No, pará. Yo lo mandé a Nael, no lo quería, lo compró, mi novio lo compró hoy. Y no conseguía, ¿no? Le digo, che, tenemos que comprar el peseto. No, lo compro el 23, le digo, no, sí, no va a pasar. Sí, no va a pasar. Fue al carnicero de confianza, que es también medio como el espía del barrio, y dice, no tomo más pedidos, tengo todo encargado, no sé qué sé yo. Terminó en otra carnicería y justo el carnicero sacó tipo un cacho de peseto y dijo, no sé cuánto es, pero me lo llevo. Y tipo era el último que quedaba. Bueno, pero hay reemplazos, hay carnes menos copadas que las hervidas. El tema con el peseto es que, a ver, es caro, es prácticamente la carne más magra que existen y sí, es todo también un tema cultural, porque el Vitel Toné, en mi casa hubo medio una pelea con el Vitel Toné, que capaz les parece gracioso, porque nosotros somos 14 en la mesa navideña. Y un par. Sí, bastante. Como a mi papá no le gusta el Vitel Toné, no se hace Vitel Toné, o se hace poco porque a él no le gusta. Esto es una dictadura. Claro, y hoy nos plantamos como diciendo, somos 11 que comen Vitel Toné y 3 que no. Disculpame, pero los 2 pesetos que hay, porque hay dos pesetos grandes, yo voy a hacer 1,5 o 1 3/4 de Vitel Toné, el resto arréglense. Y como que bueno, nada, mi mamá empezó como una pelea de tipo, no, pero tengo que dar un peseto para los que no comen y tipo, no puedes hacer el Vitel Toné con lengua y fue tipo, no mamá, no es lo mismo. O sea, ¿te imaginas el Vitel Toné con lengua de vaca? No sé. No. Es como que no es lo mismo. Yo creo que se compra peseto para el Vitel Toné porque es el Vitel Toné. Sí, no puedes hacer con el pollo y demás. No claro. por algo, en la salsa esa aparte no hago con otra cosa. Un poco de respeto por las tradiciones. Tal por cual. favor. Y el arrollado de pollo es otra. Bueno, el arrollado de pollo es el arrollado de pollo. O para mí el arrollado es o de matambre o de pollo, no es tipo de arrollado de carne X, ¿entienden? Es como una cosa bueno, así. pero joder con las tradiciones es lo que vamos a... Sí, es es uno lo que de vamos a ver. de lo que vamos a ver hoy.
justamente decirle a tu mamá que le pueden caer ahí unos hombrecillos a vengarse. Si no yo me hacen reimaginé, ahora que no mencionamos la peli todavía, pero bueno, la menciono ya. Sí, Sí, mencionala. Que bueno, vamos a hablar de Gremlins, clásico de la comedia de terror de Navidad. Y yo, la mamá del protagonista, la reimaginé a mi mamá. ¡Aposta! Es lo más la madre, la amo. Porque mi mamá también subiría y vería tipo los capullos ahí y diría, ay, ¿qué es esto? Tipo, como sin problema, ¿viste? Esa escena es muy buena. A mí me gustan mucho todos los personajes. Sí, Gremlins se tiene unos muy buenos. Incluso los personajes de mierda, digamos, Son buenos. Tienen su encanto, Pero bueno, sí, vamos a hablar de Gremlins, de Joe Dante, un director que explora mucho el terror y el terror en cuando... Bueno, de hecho, él es un gran erudito en terror de los 50, los 60, es una persona que quiere mucho el género y se nota. La película es de 1984, fue producida como, digamos, la persona que le dio empuje al proyecto y fue productor ejecutivo es Steven Spielberg, otro... Sí, de hecho muchos pósters decían Steven Spielberg presenta Gremlins o presenta, como diciendo, vieron que se usa mucho eso, después Tim Burton lo usó para películas que no eran de él, o sea, se usa mucho para que la gente vaya corriendo. Sí, les da otro numerito de venta de entrada, porque Joe Dante en sí es una persona conocida, pero no es Spielberg, o sea, es como mucho más amplio. No, es que por eso, ahora que estamos con Navidad, yo hago la comparación con The Nightmare Before Christmas, que es de Henry Selick, pero que no sé cuánto tiempo habremos vivido en la mentira de que creíamos que era Tim Burton. ¿No es de Tim Burton? No es de Tim Burton. Es del director de Coraline, y de hecho, creo yo que... ¿Y Coraline no es de Tim Burton? Ah, mentira. The Nightmare Before Christmas yo creo que es tan buena porque no es de Tim Burton, perdón que diga esto, pero... Está basada en los personajes y el guión de Tim Burton, pero o sea, yo no soy re fan de el Tim origen. Burton, pero el tipo se ha ido re desinflando en las Yo últimas pensé, pelis. mirá vos, sí, Y no es se lo nota que es una peli, cuando vos ves Coraline te das cuenta que es otra visión de, incluso hasta de la animación con las marionetas esas. Sí, es verdad. Sí, las únicas dos que tiene Tim Burton dirigidas es la de El cadáver de la novia y Frankenweenie, De las que son de ese estilo. que son de él. ¿Y Jack el dirigidas Durazno por él. Gigante no es de él también? Jack el Durazno Gigante, no. Ay, no sé ahora. No sé. Bueno, Para no mí sé la si mejor fue es Hans Beetlejuice, Zimmer, ¿eh? Beetlejuice es mi Es la favorita. mejor, sí, lejos. Beetlejuice es Y no es mejor. la segunda. Sí, o es que para mí él en comedia, así live action, tiene pelis muy buenas. Comedy horror, digamos Sí, que es el sí, género sí, del que sí, vamos sí. a hablar hoy. Sweeney Todd para mí es brillante también. Ay, no la vi. Me parece increíble. No la vi. Pero bueno, Gremlins es una película que es raro, porque por lo general nosotros, generación por ahí 90s, bueno, yo 88, pero casi 90s. Sí, 90, ahí, 90, yo sí. me crié en los 90. Somos introducidos a ellos por lo general por los padres, ¿no? No sé, ¿no? Como, mirá esta peli, está re linda, es re tierna, porque todos se acuerdan de Ismo, pero cuando vos la ves, la película es súper creepy, o sea, Es que mi mamá me la hizo ver como, ay, los Gremlins, mirala, así, tipo. Hay unas escenas re turbias. para Es mí. muy turbia la película. De hecho, tuvieron, o sea, casi que no se estrena. Se estrenó al principio como una película apta para todo público y hubo un escándalo bastante grande y tuvo que pasarse como una película apta para mayores de 13 años. Tiene el guión original, tiene escenas mucho, o sea, los Gremlins comen personas. O sea, estamos en un, digamos, ¿no? En la película quedó en una escena donde se comen un muñeco de jengibre nada más. No como la idea esto de que son caníbales. No, caníbales no, porque los caníbales tienen que No, comerse. no comen son humanos, son asesinos, sería yo. depredadores. Claro. Carnívoros. Pero sí, es una película que la verdad es bastante cargada y es una película que es no sé si infantil, pero está pensado en el día de hoy como una película para chicos en algún punto. Pero bueno, todo comienza, para hacer una especie de recuento de la historia, con Chris Columbus. No sé si le suena, pero... Yo lo conozco, Harry Potter y la piedra filosofal. Yo lo conozco, y la segunda también, la cámara Y la cámara secreta. Yo lo secreta. conozco porque yo soy fan de Harry Potter mal, y en algún momento, a ver, quería entender de dónde han salido los directores, y bueno. Sí, bueno, ¿Quién pero sos, amigo? Ahí yo cuando como es. empecé a leer sobre el guionista de Gremlins y demás para investigar para el podcast, la verdad que no sabía quién era
Y cuando empiezo a ver, o sea, a leer un poco de la historia y qué sé yo, y empiezo a enterarme que dirigió las de Mi Pobre Angelito, Sí, la uno y de la dos. Mrs. Doubtfire, bueno, las de Harry Potter, o sea, tiene miles de películas que vimos 800 millones de veces. Nada, me pareció como un flash. Pero acá solamente escribió el guión, solamente, ¿no? Un gran mérito igual, porque lo escribió. Chris Columbus viene de un pueblito de Pensilvania, en Estados Unidos, muy chiquito, y es hijo, o era hijo, de un minero, una persona que trabajaba en las minas, y la mamá trabajaba en una fábrica. Era muy, muy working class, o sea, clase tirando para baja. Y él ha contado que su gran entretenimiento, por una cuestión monetaria, eran los libros. ¿No? Acá en Argentina los libros siempre fueron muy caros, pero en Estados Unidos los libros salen monedas, las bibliotecas públicas están por todos lados y tienen Y siguen cualquier saliendo cantidad de mangos. libros. O sea, vos cuando comprás, yo compro mucho libro así online y cuando ves los precios, claro, un libro $20, $15, un libro tipo nuevo, es poca plata. Sí, en sí, comparación a cualquier otra cosa. y vas a una librería de usados afuera Sí. y los libros valen literal centavos, Sí, o sea, centavos, es sí. muy barato. Y las bibliotecas, a diferencia de nuestro país, están llenas de libros, o sea, o sea, vas y tenés los libros que se van saliendo en el momento, o sea, son muy surtidas en serio, o sea, las públicas. Y bueno, es una persona que se crió básicamente en un pueblo leyendo libros, que tienen mucho de Gremlins, eso, la idea del pueblo, la idea, ¿no?, de la comunidad, de los lugares chicos. En sí el cine de Joe Dante tiene mucho de ese imaginario, pero bueno, justamente tiene sentido porque es donde se crían estas personas que son los que después van a hacer estas películas. Se fue a la universidad y ganó una beca, porque si no, no lo hubiese podido pagar. Una beca que pierde porque se olvida de renovarla. Y Pobre. Mal. El regalo de Navidad. Se olvida de renovarla, entonces la pierde. Y tiene que ir a trabajar a la fábrica. Ahí es cuando él cuenta que el trabajo, o sea, su vida se convirtió básicamente en la facultad de la fábrica. Y que fueron épocas de su vida que la sufrió un montón. Entonces ahí es cuando se da cuenta que tiene que ponerle pilas en serio a lo que él quiere hacer, que es escribir. Entonces como que se vio en el futuro trabajando básicamente toda su vida en una fábrica. Y bueno, se ve que conocía lo que era ese tipo de vida por sus padres y se puso las pilas y escribió el guión. El guión de Gremlins en realidad al principio fue un spec script, que es una especie de guión de muy pocas páginas que uno hace para presentar a los agentes y que vean tus cualidades como escritor. No es un guión pensado para que se haga en serio. Es lo que se llama la sinopsis extendida. Bueno. O argumento. Claro. Dice más argumento que sinopsis extendida. Sí, porque tiene son unas 20 30 páginas. páginas. 20-30 páginas. Bueno, eso fue Gremlins, digamos. O sea, era eso nada más. Una profesora de la universidad lo ayudó a repartirlo en un par de lugares, digamos, de agencias. Lo rechazaban en todos lados porque les parecía un guión sumamente oscuro. No, esto no, la verdad no va a funcionar, qué sé yo. La cosa es que un señor llamado Steven Spielberg, que acababa de filmar E.T., y ya, bueno, filmar, estrenarla y cagarse en el éxito, básicamente, encuentra el guión por casualidad en una agencia o en una mesa, estaba ahí, se lo pone a chusmear, a leer, y le encantó, quedó enganchadísimo con todo este mundo, que tiene mucho de si uno se pone a pensar de todo esto que este tipo de directores les gusta, ¿no? Como Spielberg tiene las historias extraordinarias, tiene, bueno, E.T. ni hablar, o sea, tiene todo, como toda esta onda media Disney, pero un Disney que trasciende a lo medio siniestro, medio como... Sí, además yo creo que no sé cómo hubiese sido, no sé cómo era el guión original, pero la figura de Gizmo para mí es muy Spielberg, porque tener esa contraparte como bella, como que aunque es una criatura, bueno, como ET, es una criatura extraterrestre que vos decís, a los niños les tendría que dar miedo, pero cuando aparece Gizmo, si se fijan en el pueblo, ahí en la familia, como que nadie se cuestiona, esto es un bicho que no conozco, o sea, como que lo ven lindo, ay, qué lindo, eso es muy Steven Spielberg. Sí. Aparte también tiene toda la cuestión que siempre maneja Spielberg, y lo hace muy bien con Indiana Jones, del tesoro, de encontrar un tesoro, de encontrar algo, de tener un elemento que es sumamente diferente, especial y que tiene un objetivo en particular. Eso es súper Spielberg. Bueno, eso es muy importante en la película, eso... la idea de lo desconocido, teniendo, bueno, digamos, lo bueno y también lo malo, ¿no? Como... Sí, la idea de aventura en general, de tipo, Sí. te vas a embarcar en algo que no sabes dónde va a terminar. Bueno, de hecho, Gizmo en el guión originalmente iba a ser, o sea, Rayitas, Stripes, Sí. digamos, el líder de los malos, podríamos decir, iba a ser Gizmo, o sea, Gizmo se iba a convertir en Rayitas.
Y Spielberg es el que dijo, no, hagámosle un sidekick, un compañero de aventuras de Billy. Y bueno, ahí es cuando, y la verdad la pegó porque Gizmo es una especie de Baby Yoda de los 80, que tipo es lo más tierno que puede existir. Es el Baby Yoda de El los Baby 80. Yoda de los millennials. Así que bueno, nada, y, digamos, pasa esto, Spielberg encuentra el guión, le recontracopa y agarra y llama a este pibe que no ubicaba a nadie más que la madre. Y cuando Chris Columbus recibe la llamada, hola, sí, Steven acá, y bueno, obviamente no le creyó. Pero che, leí tu guión, me pareció muy, muy copado, qué sé yo, bueno, así todo incrédulo, qué sé yo, termina yendo a Los Ángeles para desarrollar el guión que termina siendo la película junto a Steven Spielberg. O sea, junto a Steven Spielberg me refiero a que de alguna manera supervisado por, pero el guión es de Chris Columbus. Una vez que se empieza a trabajar desde el guión, se va a ser la primera película que produce Amblin, la productora de Spielberg, y va a ser la primera película que van a hacer luego de T. Entonces estaban como muy interesados en que les vaya bien, en no quedar como una productora de un solo éxito. Y Spielberg se lo tomó como muy en serio al proyecto y quería un director que sea joven pero al mismo tiempo experimentado. Básicamente como quieren hoy en día cuando buscas un trabajo, ¿no? Que quieren que sea joven pero 5 años de experiencia básicamente. Sí. Porque quería que hayan por lo menos dirigido un largometraje. Por una cuestión presupuestaria más que nada, porque bueno, cuando no tenés tanta experiencia por lo general terminás gastando más plata. Primero pensó en Tim Burton, que en esa época era animador de Disney, porque justamente la película tiene mucho de... Sí, tiene un mundo en el cual Tim Burton podría haber trabajado. Tranquilamente hubiera sido 10.000 veces más creepy. Por ahí hubiera sido demasiado creepy. Pero no sé, capaz hubiera sido un toque más aniñado tal vez. Puede ser. De creepy, como más ATP que Gremlins. Capaz sí. Billy hubiera sido un emo. Johnny Depp. Sí, es loco pensar en Gremlins dirigido porque, bueno, es tan showdante, pero al mismo tiempo es como que decís, hubiera sido interesante ver qué hubiese creado. Pero bueno, Tim Burton el problema es que solamente había dirigido un cortometraje que es Frankenweenie, creo que se pronuncia, que luego volvió a rehacer una película. Sí. Pero bueno, no tenía la experiencia necesaria para entrar al Stevens Club, así que descartadísimo. Y ahí es cuando Steven Spielberg se acuerda de Joe Dante, con el que ya había trabajado. Joe Dante venía de la factoría Roger Corman. Roger Corman es un productor legendario, muy legendario, y director, es verdad, de Hollywood. Sí, clase B. Claro, clase B, porque justamente él hizo una especie de modelo de producción, que es, digamos, en el que está el mito de que hizo más de 100 películas y nunca perdió un peso con ninguna de ellas, en el que hacía películas de clase B, con presupuestos de clase B, y las películas tenían éxito, o sea, les iba bien, o sea, entonces Joe Dante ha contado muchas anécdotas junto a él, porque trabajó durante bastante tiempo con él, con Roger Corman en su productora, trabajaba editando trailers, trabajó, bueno, haciendo un montón de cosas, como un empleado ahí de él, pero que una vez fueron a filmar, creo que a Tailandia, por ahí, que era muy barato, no siempre buscando lo más barato, tenían una actriz que se tenía que desnudar y parece que les cayó la policía, y Roger Corman estaba chochísimo porque tenían una noche sin pagar hotel y comida, porque iban a comer en la comisaría y dormir en la comisaría. Ese es el espíritu de los productores, parece. Pero bueno, Roger pero sí, hay que ahorrar. A toda costa. Se voy a venir a filmar a la Argentina. Bueno, cuestión que Roger Corman de hecho es como conocía la escuela Roger Corman, o sea, entre comillas. Tiene muchos libros también de cómo hice películas y no perdí sí, nomás, tipo, cosas así. Y tiene, o sea, en la escuelita Roger Corman de la vida, básicamente, Coppola estuvo, es uno de sus alumnos. Tiene, bueno, varios directores que realmente son como muy conocidos. Ron Howard. ¿Qué pasa con Ron Howard? Yo tengo problemas con Ron Howard. Yo no tengo opinión sobre él, así que díganlo bien. Bueno. Pero bueno, Ron Howard es... Cuchillo. Cuchillo con Fiorera por Ron Howard. No, tanto no, o sea, me cae bien, pero no soy fanática. Bueno, pero Roger Corman lo quería, fue uno de sus alumnitos. Pero bueno, cuestión que Joe Dante sale de ahí, sale de ese mundo del cine de clase B. El cine de clase B hoy en día es visto como un cine de baja calidad, de un cine
baja calidad me refiero no solo presupuestario, sino también de calidad narrativa. Y sin embargo, el cine de clase B es muy valioso porque era el lugar a donde todas estas ideas que no eran, de alguna manera no eran recibidas en Hollywood clase A, se podían expresar. Era un cine de muchas ideas transgresoras y copadas que realmente vale la pena explorar. Es que incluso, por ejemplo, pelis como Black Christmas era re de bajo presupuesto, o ahora que estamos un poco con la comedia de terror, la Evil Dead. Bueno, la tercera obviamente, pero en la primera no tenía nada de plata y vos fijate que incluso siendo una película como muy cómica o ridícula, eso no significa que estaba mal escrita, o sea, estaba bien escrita, estaba bien hecha, o sea... Para mí lo que tiene es que son narrativamente fuertes. Claro. Son de narrativa muy fuerte. Al tener una narrativa fuerte, si tenés una historia que te engancha, muchas veces dejás de lado si está bien o mal hecha, o las cosas que están mal hechas terminan convirtiéndose en cosas propias de la película, como Evil Dead, que te terminan causando gracia. Yo cuando digo clase B, pasa que clase B está un poco diferenciado, porque a veces es presupuesto, pero hasta en cierto aspecto la clase B hasta es un subgénero. Porque Sí, Sharknado es clase B, y capaz la última Sharknado tiene un montón de plata encima. Sí, sigue siendo clase B. Claro, yo hablo de clase B cuando estaba atado más a lo presupuestario. Sí, Claro, los westerns eran clase B también. Claro, sí, de una. Estaban catalogados como clase B. Digamos, clase B me refiero justamente a eso presupuestario. Pero bueno, un nicho que realmente es de mucha creatividad, como vos decís, ¿no, Ro? Digamos, Spielberg, cuando se encuentra con Joe Dante, Joe Dante, después de haber estado con Corman, filma The Howling, Aullidos, que es su obra, su ópera prima, que es la película de hombres lobos y demás, ¿no? Como que estaba toda esa onda. Filma The Howling, Spielberg la ve y lo llama para filmar uno de los segmentos de la película de Twilight Zone. Joe Dante, obviamente fanático de todo el género fantástico de terror de lo como habíamos dicho de los 50, 60, amante de Twilight Zone, como toda persona de bien, filma junto a Spielberg al mismo tiempo que termina filmando Gremlins. O sea, Spielberg lo llama para hacer la de Twilight Zone y luego le ofrece Gremlins. Joe Dante, que acababa de, como habíamos dicho, ¿no?, de filmar The Howling, Aullidos, la productora que lo había contratado para hacer Aullidos, convenientemente quiebra antes de pagarle, de pagarle los honorarios de director, y Joe Dante queda en una situación económica muy complicada. Por lo tanto, cuando lo llama Spielberg, su incredulidad era como igual a la de Columbus, y acepta el toque porque no tenía un mango y lo estaba llamando básicamente el director de E.T. Cuando ve el guión de Gremlins, su estimación era que una película que iba a llevar unos 5 años en filmar, porque era una película con mucho laburo de arte y de animatronics. Claro, 5 años es una guasada. Una guasada. Jim Henson con los Muppets. Bueno, pero esto era más como tipo... En realidad Joe Dante se fue a la mierda porque no tardaron 5 años en filmar Gremlins, pero daba sensación por el laburo de todo el arte que tenían que hacer. Pensemos que casi 10 años después, un poquito menos, se terminó haciendo Chucky, Child's Play, que llevaba un animatronic y ya de por sí 10 años después fue muy difícil, así imagínense a principios de los 80. Pero bueno, cuestión que como dice, no, bueno, yo esto lo voy a filmar, pero voy a tardar una barbaridad, me pongo a filmar el otro ofrecimiento de Steven Spielberg, que es la de la película de Twilight Zone, en el medio. Entonces, Joe Dante pasó la primera época de filmación de Gremlins grabando de día la película de Twilight Zone, que es un homenaje. Joe Dante homenajea todo el tiempo, ¿no? Es muy fanático de homenajear. Es un remake de un capítulo ya muy conocido y clásico de la serie, que se llama It's a Good Life. No me acuerdo cómo le pusieron en español, pero bueno, es una buena vida o algo así. Lo vuelve a hacer, es de hecho medio como que la gente lo toma como que de las 4 segmentos de la película de Twilight Zone es el mejor. Entonces de día filmaba eso y a la noche iba al set de Gremlins y filmaba Gremlins. Fue como, bueno, pobre, una época jodida, pero cuando termina de filmar Gremlins, se convierte en una especie de éxito de taquilla. La película, como dijimos, salió 6 millones de dólares, 6 millones de dólares, y termina ganando, no sé, 150, no sé, era mucha plata. Un esfuerzo que tuvo sus frutos. Y al día de hoy es la película por lo general por la que se lo conoce a Joe Dante. Si bien tiene varias películas más y de hecho... Sí, es la peli por la que se lo considera como maestro del terror o master of horror. Que a mí siempre que pienso en como los grandes directores de ese momento del terror moderno. No tan moderno porque no es no sé, Midsommar.
Pero la serie esta, Master of Horror, justamente, Sí. me parece que es un buen compendio. Hay 2 capítulos de John Dante que están buenos. Sí, Son divertidos. que también Carpenter hizo, Carpenter ¿no? hizo 2. Cigarette Carpenter, Burns. de Darío Cigarette Argento, Burns. un montón de directores regrosos. Lucio Fulci no hizo Sí, uno. hay por eso. Bueno, Gremlins estaba pensada, bueno, como ya dijimos, no está toda ambientada en Navidad, por lo tanto uno pensaría que, y de hecho estuvo pensada para ser estrenada en Navidad, pero la productora quería, en una especie de rapto de medio cocainómano de los 80, porque fue una locura, dijeron, no, paren, ¿por qué no aprovechamos a estrenarla en el pleno verano, cuando se va a estrenar Los Cazafantasmas y se estrena la película de Indiana Jones y el Templo de la Perdición? ¿No? Como para tener sacar un numerito de la lotería y decir, nos va a ir bien. Obviamente las otras películas fueron exitazos y super heavies, pero a Gremlins le fue bien igual. De hecho, estaban bastante sorprendidos y a Joe Dante durante años le insistieron con hacer la secuela. Él no se prendía, hasta que le dijeron, no, pero te dejamos hacer básicamente lo que quieras. Lo único que queremos es una película que diga Gremlins 2. Y ahí es cuando él decide, que fue creo que en el 90, 91, ¿no? Bastante, casi 90, bueno, casi 10 años después, un poco menos, termina siendo Gremlins 2. Que no vamos a analizar acá, pero bueno, era para nombrar. No, que ahora vos hoy mencionabas el tema de que a Joe Dante como que le re gusta el cine o hacer referencias y demás. La 2 a mí me gusta mucho de Gremlins. No sé si es mejor o peor, a mí la 2 me gusta más porque se la pasan haciendo chistes, o sea, hacen chistes a Indiana Jones, a Rambo, a lo que sea. Sí. Y es una Para mí es más una parodia. Claro, es como que, refuerza más el concepto de comedia de terror, que ya que está lo podemos mencionar, que también es la base de la primera Gremlins. O sea, comedia de terror, hablamos de películas que justamente, si bien tienen elementos del género de terror, como que un poco también la base es el humor. Y en general no es el humor, no cualquier tipo de humor, siempre es o parodia, o sátira, o humor negro. No es que hay otro tipo de Y esta tiene las 3 para mí. Bueno, pero Gremlin 2. Gremlin Las 2 tiene las juntas. 3, claro. Gremlin 2 tiene las 3. Volviendo a Gremlin 1, ya que mencionás el Templo de la Perdición, la primera de Indiana Jones, esa película también tuvo la misma controversia que Gremlins. Que ¿cuál es? Como son películas que eran de comedia, fueron un poco marketinadas como para toda la familia, que de hecho son películas un poco para toda la familia, sobre todo hoy en día. Pero el Templo de la Perdición tiene una escena al final súper que yo cuando era chica me iba, no la podía ver, que es que se le derriten las caras. Sí. Que a mí esa parte, ay, qué miedo me daba de chica, ¿no? Pero un miedo que no tiene sentido. Hoy en día me cago de risa, ¿no? No, pero aparte a mí me parece tipo como inocente. Es como una... Que de hecho Indiana Jones lo sigue teniendo porque en la última cruzada, la escena al final en que el tipo se hace el militar, se hace esqueleto, Sí. es muy graciosa, pero a mí de chica me daba miedo. No, pero es como de libro de aventura, de tesoro, de Goonies, de esas cosas. Claro, y yo Gremlins tiene un poco eso, que bueno, ahora que mencionás Goonies, era muy común que las pelis así, comedias de los 80, tengan algo como siniestro, oscuro, tirado de la comedia de horror, o la comedia negra, digamos, el humor negro. Gremlins yo creo que la principal comedia que tiene, más allá de que a veces es una película medio ligera por cómo va mostrando las cosas, no sé, como que son todos re felices, o como que no hay muerte, como decías vos hoy, que no quedaron las escenas en las que los gremlins se comen a la gente. La sacaron. Pero sí hay mucho de comedia negra para mí. Y las escenas en las que mueren los gremlins, por ejemplo, el que muere explotado en el microondas. Son Esa re escena fue re feas. controvertida, porque hoy en día llega, "Ay, qué horror, qué asco", pero me cago de risa. Pero un nene que va al cine, o que fue al cine, y alto trauma lo del microondas. Es que yo creo que es una película re pesada, ¿eh? O sea, la escena parece de la gracioso. madre, bueno, esta cosa decís de la cocina, donde uno muere explotado en el microondas, el otro muere La básicamente apuñala. mutilado en la licuadora, ¿no? Una procesadora. Sí, sí. Y la madre cuando está con el cuchillo, en una especie de escena de una home invasion en la que se le cae encima con el árbol de Navidad y la quiere La apuñalar. escena del árbol de Navidad parece un árbol violador. Es ahí terrible, moviéndose. chica. No, o sea, a mí de verdad, yo la veo hoy en día y me da cosa. O sea, me parece que son películas muy, muy siniestras. Creo que la comedia es la entrada también a un público más amplio. Sí, no, y además con el tema de la comedia de horror, se nota también que están muy inspiradas en la comedia de horror de ese momento, como por ejemplo Evil Dead, la 1, la 2, que de hecho los efectos prácticos, que cómo se mueren los gremlins, ponen el último que lo desintegra el sol,
es como re asqueroso, ¿vieron? Como pasa en Evil Dead, que Sí, como cuando pastita. mueren, claro, No es sé como si si es fuese una polenta pasta, cosa tenida, no fea, sé, es sí. un asco lo que... Sí, el Weird Out es... Claro, como que ese tipo de cosas prácticas daban era como un shock bastante desagradable, o sea, re cómico, porque todas las muertes yo creo que son cómicas desde el punto de vista del humor negro, obviamente. porque- Sí, tiene un montón de eso. Y bueno, en los 80 eso había explotado, así que fue muy capitalizado por un montón de películas. Y por lo general estaban bastante bien. Son películas que hoy en día se siguen recordando y Para mí Gremlins es la que yo el 24 veo Gremlins. es la Christmas movie. Es la Christmas movie. E incluso, bueno, cuando hablamos de Chucky, la primera Chucky, cuando capaz, no sé si el tono cómico era intencional, pero hay una sátira o de fondo un tono de que el muñeco, te está matando un muñeco, cagate de risa, porque el Sí, muñeco es yo creo horrible, que es ¿entendés? intencional, pero era sutil y no súper explotado como las que le No, siguieron. Como... Las que le siguieron, pero por eso yo creo que en los 80 hubo mucho de, incluso de fondo, muchas películas que, a ver, la primera Evil Dead no quiere ser una comedia, medio que No, fue terminó lo que salió. siendo por el bajo presupuesto y al final Sam Raimi dijo, bueno, ya fue, Ya fue la 2 y la todo. 3 son una joda total. Sí. Bueno, Gremlins podríamos empezar también hablando del concepto del gremlin en sí, que es esta especie de duendecillo medio del mal. Que en realidad el gremlin es como el duendecillo que podría ser una especie de analogía con el poltergeist, que es el espíritu que rompe las bolas, básicamente. Sí. Bueno, el gremlins es el duendecillo que rompe las bolas, o sea, es como el que te... Bueno, el chiste, ¿no? De que si se te desaparecen cosas en la casa, si las cosas están en otro lugar, qué sé yo, es un gremlin, ¿no? Y a mí también me hace acordar un poco a la figura del lepricón. Claro, bueno, es que Sí, vienen que de la también misma vienen medio del cultura mismo, celta, esa sí, onda. de esa onda, sí, de una. Porque el lepricón, si bien es más asesino, pero también es medio molesto, ¿viste? Te saca cosas de la casa, te va a pelotudear. El leprechaun es el que, del Rumpelstiltskin, ¿no? Sí. El que le roba el bebé. Sí. Tiene algo con el tema de la mímesis humana, eso que eso está en Gremlins, ellos todo el tiempo quieren Ser humano. ser, sí, lo Sí, quieren, sí, además- es medio siniestro porque es, copiar movimientos. Bueno, Pero además Gremlins como no se matan a está la muy gente, obvio. como matan a la gente, medio que la trolean a los viejos que agarran la topadora y se suben y los atropellan. Es como medio toda una troleada, toda Sí, la son malignos. son malos desde el lado, pero para Son, ellos es algo divertido, sí, ¿no? Yo sí, digo sí. prankers. Franker, claro, por eso digo trolls, como que Sí, está son bien. malignos, son bullies, son Son malos. Sí, bueno, los gremlins fueron introducidos en la cultura norteamericana durante la Segunda Guerra Mundial, porque estaba toda la idea, la cultura norteamericana, cultura occidental, ¿no? Digamos moderna de la época, porque decían que en la Segunda Guerra Mundial, cuando los aviones británicos o los aviones norteamericanos eran derribados o tenían accidentes, se decía que era porque un gremlin había metido mano ahí. You gotta watch out for the foreigners because they plant gremlins in their machinery. That's the same gremlins brought down our planes in the big one. That's right. World War II. Entonces, de hecho, en una escena en la película se ve como un gremlin pega un disparo y le pega un cuadro que tiene un avión, un aircraft militar, haciendo referencia justamente a estos orígenes en cuanto culturales, podríamos decir, popularmente. Después, bueno, Roald Dahl, el escritor Sí. de Matilda, de las Charlie y la fábrica de brujas, chocolates. él tiene un cuento llamado de Gremlins también, que Joe Dante dice que él, digamos, cuando estuvo filmando Gremlins había inspirado, aunque sus personajes por ahí eran físicamente un poco distintos, tenía un poco de Sí, tiene como una ondita Roald Dahl. Sí, y que bueno, ahora van a hacer las brujas de vuelta. La van a hacer, yo me acuerdo de la de los 80 con Angélica Sí, Sí, Houston. esa película Es es muy súper siniestra. A mí me encanta. Pero para mí porque- Roald Dahl es re siniestro como Sí, escritor. sí. Pero bueno, y bueno, después también, los Gremlins es el personaje principal de uno de los capítulos más conocidos de la Dimensión Desconocida, de Twilight Zone, que es el de Nightmare at 20,000 feet, creo que es, o sea, miedo a 200 pies de Altura, sí. altura. Que es el capítulo, uno de los más famosos, es el capítulo 123, que es del año, creo, 63, y es un cuento corto de Richard Matheson, que es uno de los autores que, digamos, ha escrito bastante para The Twilight Zone, o sea, que se han adaptado en realidad muchos cuentos. Es el de Soy Leyenda, bueno, tiene varios de fantástico, que están muy, muy buenos.
donde el personaje interpretado por William Shatner, el Capitán Kirk de Star Trek, se sube a un avión, está viajando en un avión comercial y empieza a flashear porque ve un gremlin físicamente muy distinto al de la película, pero ve un gremlin en el avión, que viene todo esto, ¿no? De los gremlins tirando aviones, bueno. Entonces, medio que todo cierra, porque yo antes, fanático de Twilight Zone, ¿no? Como que ya venía, y ahora de esta película, donde justamente los gremlins van a ser la representación de todo este caos que se viene junto al solsticio de invierno, del que estuvo hablando hace un rato Lunática. Que básicamente es todo el universo que explota la película en cuanto a sus intenciones narrativas, por decirlo de alguna manera. Bueno, básicamente Gremlins es lo que se dice una película de monstruos navideña, o sea, una Christmas Monster Movie, que tiene toda su esencia en la idea de la llegada de la oscuridad, que bueno, viene junto al solsticio de invierno, que los días son mucho más cortos, donde el sol cada vez baja más, medio que uno empieza a especular con una oscuridad eterna, porque digamos, es el comienzo de toda una época donde no va a haber luz. Y bueno, obviamente esto porque es el hemisferio norte, no nosotros no nos toca, pero bueno. Y básicamente es todo lo que viene, lo que conlleva simbólicamente esta época de oscuridad. Sí, también yo creo que uno de los tropos de las películas de Navidad de terror con los que nosotros nos podemos identificar más, porque la oscuridad, la nieve como que no nos importa o no nos llega, pero sí lo que tiene Gremlins o otras pelis, Krampus y otras pelis, que está un poco relacionado con el rechazo al espíritu navideño o la idea de ser o mal agradecido o que sí, a ver, sí. Y el regalo era no darle comer a tal hora o no tirarle con agua, porque no solo el protagonista, que el protagonista lo hace como accidentalmente, pero la gente, cuando aparece, digamos, el dueño mismo, que dice no están listos para tenerlo, es porque la gente realmente es bastante boluda y un poco, pero es que sí, a ver, y todos somos boludos con algo. Chicos, los Tamagotchi son la prueba número 1. Claro, como que la gente no los cuida. Se te moría. Ay, pobrecito. Reiniciar para claro, que... o a ver, yo lo que me identifico un poco es también, acá ahora no se ve tanto, pero en una época la diversión de muchos pibes era tirarle cohetes a los perros, cosas así que, viste, son súper turbias. De los que ahora están en tipo la cárcel de Olmos, porque sí, fueron básicamente son unos asesinos seriales. Bueno, por eso digo, o no sé si son asesinos seriales. Hamsters. Sí, por eso. Entonces, para mí lo que pasa con Gremlins es que un poco muestra también que, a ver, ¿por qué la Navidad tiene que ser un tiempo como de súper festividad? ¿O por qué vos... la chica que está con Billy, que no me acuerdo el nombre. Kate dice, yo no festejo Navidad, después, cuenta la historia de por qué no festeja Navidad, pero hay una frase muy clara que ella dice, si vos decís que no festejás, no sé, Día de Gracias, yo digo, no festejo Pascua, no te dicen nada. Ahora, vos no querés festejar Navidad o no tenés un arbolito en tu casa, ay, no, ¿cómo no festejás Navidad? Y eso también yo creo que hace que haya una oscuridad real, que es que la cantidad de suicidios que hay en la fiesta son mayores que en el resto del año, porque hay toda una presión social que es súper horrenda para mí, como que te tenés que juntar, tenés que festejar, y capaz eso no está bueno. Me parece que estas pelis también, Gremlins o Krampus, no tengo en mente otras, pero toman eso, no solo la oscuridad de que viene un asesino, que viene uno siniestro, sino también esa oscuridad de no sé, de que no estás harto de la Navidad porque estás harto de tu familia, o... Sí, de lo social. De lo social, es de lo social, de esta cosa de la obligación moral. Claro, te dieron un regalo y capaz no aceptás el regalo como es, que igual lo de medio que maltratan a los Gremlins está un poco más en la 2 que en la 1, porque el protagonista Billy no es que le echó agua a ver qué pasa, no es que es un pibe malo, pero podría haber sido, a ver... Es como que un poco... Sí, yo creo que esto de por ahí, de lo que habla la película, que se pierde también un poco el eje del verdadero significado de la Navidad. Claro. O sea, no es un significado de consumista, ni un significado de juntémonos porque, digamos, estamos obligados a juntarnos, de Beatles. Claro, o sea, es un momento de otro tipo de reflexión, que también creo que está puesto en evidencia en estas películas de terror, que castigan de alguna manera la visión moderna de la Navidad, la visión moderna de la cultura en general. El fantástico hace mucho eso. El fantástico y el terror, que son hermanos, son géneros que castigan la idea moderna, que se aleja de lo simbólico, que se aleja de lo tradicional, digamos, de la esencia de las cosas. Por ejemplo, en Gremlins se ve
clara la visión del padre cuando Billy le va a contar de tipo, fíjate, le eché agua y se reproducieron. Y el padre lo primero que piensa es, ay, vamos a venderlos. Vamos a hacer plata. Claro, es lo primero que piensa, como que la idea fija, que está bien, el padre pobre es un tipo que se ve que quiere ser inventor y no le sale ni en pedo. No, bueno, pero el padre es un elemento clave. De hecho, la película empieza con el padre de Billy, cuando empieza a introducirse en un espacio extranjero, un espacio no conocido. Que eso ya es clave en la película, que es la idea de justamente lo otro, lo de afuera, lo foráneo, ¿no? Que todo el tiempo ahí están estos elementos. Goddamn foreign cars, they always freeze up on you. You don't find American machinery doing that. Que bueno, si te pones a analizar un poco, es un barrio chino, o sea, pero que digamos todas las ciudades lo tienen. Pero bueno, está esta idea de que él se está metiendo en un lugar en el que él no pertenece. Y desciende, que esa es otra imagen que uno siempre ve en las películas de terror o de fantástico, desciende hacia una especie de cueva de las maravillas, que es donde trabaja el señor chino, el señor asiático, no sé cómo de dónde será. No me acuerdo el nombre. Yo la verdad que no el único nombre que retengo es Billy Kate. El resto, Billy Kate y bueno, Gizmo, ya está. Gracias. Pero bueno, él digamos desciende, que es una especie de descenso también, que es lo que pasa analógicamente cuando empieza el invierno, que es el descenso del sol para la oscuridad. Igual el descenso siempre también está emparentado con la idea de entrar al infierno. Es el momento donde por lo general empieza a darse la inversión del mundo conocido para entrar a un mundo desconocido, que es la llegada del caos. Cuando el padre baja a ese lugar donde está este señor junto a su nieto, su hijo, no sé, él primero se presenta como eso, un inventor, qué sé yo, pero enseguida se da cuenta que está este elemento raro, ese elemento desconocido, que es Gizmo, que es el Mogwai, le dicen. Mogwai es la palabra monstruo en mandarín. Y ahí es cuando le dice enseguida, que es esto de lo que vos decías, ¿no? La idea del consumismo en Navidad, cuando le dice, lo primero que piensa cuando lo ve es, ay, se lo quiero regalar a mi hijo para Navidad. O sea, la Navidad representa eso, el regalo. Además, no le importa la plata que tiene que pagar, que empieza a tirar billetes. Y el señor le dice, no está a la venta, se va, y bueno, se lo termina vendiendo el nieto, hijo. A mí esa escena me hizo acordar un poco, que está un poco relacionado a cómo ve Occidente también las tradiciones orientales, ¿no? Porque me hace acordar un poco a la pata de mono, el cuento clásico. Que también, te dan una pata de mono que te cumple deseos, te dicen, fíjate con lo que pedís. No te fijas un carajo, no te fijas y esto mierda. es lo mismo, te dicen, no lo alimentes después de las 12. No le te eches agua y vos vas y haces eso. O no le dijiste a tu hijo, porque capaz se lo tiró así nomás, como diciendo, bueno, sí. Sí, incluso le dice, o sea, no está a la venta. O sea, es como la idea también. Claro, esa idea de poder apropiarte con el dinero, ¿entendés? Como decir, tomá, te doy toda la guita del mundo, dámelo. Que hay cosas que capaz no se tienen por qué comprar. O no son para vos, tipo, aceptalo. Tipo, ya está. El Gizmo no tendría que haber caído nunca en esa familia. Más allá de que todo bien, a mí me pone un poco triste la escena en la que se lo llevan, que Billy lo mira triste. Pero dale, la recagaron con el Gizmo, no da que lo tenga esa familia, ¿entendés? O sea, no puede ser. Pobre Billy. Pero, pues, claro, o sea, el que pasa es que, bueno, el chino, el asiático le dice, o sea, esto no lo podemos vender, o sea, no lo voy a vender, digamos, no me interesa, y encima están en una situación complicada porque el nene le dice, necesitamos la plata, abuelo, tipo, pensalo, qué sé yo. Pero bueno, es la idea también, o sea, lo que representa de alguna manera este personaje es la idea de la tradición, que es lo que está perdida en la familia de Billy, o en el pueblo entero en realidad, porque después vamos a ver que hay un montón de elementos que demuestran por qué pasa lo que pasa, por qué puede entrar en la maldad ese pueblo, porque ya de por sí no es, digamos, era un pueblo en caos absoluto. Pero bueno, este personaje dice, no lo quiero, no lo voy a vender. Y al padre no le importa y lo termina comprando igual, de una manera totalmente ilegítima. Y ese es de alguna manera, el primer pecado o el primer acto de caos y desorden y de que en la película se expresa. O sea, es cómo ese Gizmo o ese Mogwai es incorporado a la vida, digamos, de esta familia, de una manera ilegítima. Pero bueno, como vos decís, le dan una serie de reglas, que justamente era no mojarlo, que no vea la luz, esa es la idea de la oscuridad, que todo el tiempo está presente, porque la luz lo puede matar. Y por último, la más importante, no lo alimentes después de las 12 de la noche. And probably the most important thing, don't ever feed him after midnight. Sí, esa es clave. Es clave, hermano. Porque si no se reproduce, pero vos lo alimentaste y returbio, va a irse a buscar agua, pues ya es inteligente cuando se puede que lo alimentaste, ¿viste? Sí, pero bueno, obviamente, como vos decís, se cagan en tipo... Se cagan en por todo. supuesto, Pero obviamente, todas las reglas vamos son a rotas. pensar,
padre de familia consumista yankee tipo, pero se cagan el mundo, se puede, o sea, no importa. Bueno, como dijimos, esta historia transcurre durante el solsticio de invierno, digamos que es el momento de caos, de oscuridad, que de alguna manera todo este caos, este desorden está como patológicamente instaurado en el pueblo. O sea, todas las cosas andan mal. Por ejemplo, todo el tiempo vos ves que los autos no andan. La autoridad, lo que son los policías, no, la idea de autoridad, son súper corruptos, digamos, no están para ayudar, están medio para aprovecharse de la gente. Ahí está el personaje del gerente del banco, que es nada, o sea, toda esa parte encima es como... O el padre que no le funciona ningún invento y como que también, o sea, es como que hay todo roto en todas partes, ¿no? Sí, todo anda mal. El gerente que como te decía, está... es un abusivo. Toda la parte del banco es básicamente está puesta. La señora que quiere matar al perro, que viene con el coso roto, y después el perro se lo rompe. Tipo, sí, en la cabeza. Esa Es el Scrooge del pueblo, el señor, la señora en versión mujer. Pero toda esa escena, toda la escena en la que nosotros somos introducidos en este pueblo en estado de caos, es una especie de homenaje a una película que es como, no es de terror, pero es la película navideña digamos, para Estados Unidos, que es Qué bello que es vivir. It's a Wonderful Life, la película de Frank Capra. Creo que es del 32 o del 16. Sí. Bueno, o sea, que es un personaje justamente en la época navideña, en las vísperas de Navidad, en la Nochebuena, su vida es tanto caos, su vida es tanta opresión y su vida le sale todo tan mal, pero en su corazón tiene tanta bondad que él decide o sea, se quiere suicidar básicamente, y aparece un ángel y toda la película es demostrarle cómo la vida no sería igual sin él. Es una película hermosa, creo que no sé si es mi película favorita de la vida, pero nada, véanla si no la vieron. Pero bueno, Joe Dante lo que hace de alguna manera es homenajear a esa película al principio, en el que bueno, te muestra, ¿no? Como básicamente eso, la idea de cómo puede estar tan descoordinado y tan desordenado y que la vida de la gente es afectada, y cómo empieza a haber esta diferencia social, esta diferencia cuando la madre aparece con los nenes y se cruza con esta mujer de la que vos hablabas, que es muy muy mala, y le dice, no tenemos plata, ¿qué me importa? ¿No? Como tipo, salí acá con tus nenes, anda a bañarlos. Entonces, esta idea de que es un pueblo ya de por sí roto, bueno, de hecho, esto me había olvidado de lo que vos hablabas del personaje del padre. Básicamente el padre es el personaje más importante para explicar la degeneración de toda esta situación social ¿no? Porque primero es la figura del padre ausente. Es el padre que ausente tanto físicamente, porque no olvidemos que él se va para Navidad, o sea, sí, que la madre le reclama, como es la primera vez que estaría afuera, Nochebuena, ¿por qué no volvés? Como que hay todo un reclamo familiar hacia el padre, y el padre por eso, como digo, se cagó en los asiáticos, se caga un poco en la familia también. Sí, es la figura ausente físicamente, o sea, el padre, como ya hemos hablado un montón de veces, el padre se va y la puerta para el mal queda abierta en el hogar. Y después es también la ausencia simbólica del padre, en cuanto a que el padre es un inventor, como decías, que ningún invento le funciona, tipo esa familia vive en caos absoluto por culpa del padre, porque tipo se van a hacer un jugo de naranja y tiene una máquina rara que le explota. Los huevos que se rompen los huevos, hermano, dale. Tipo, pero bueno, y de alguna manera, al no tener o ser un fracaso, o a no poder ser exitoso en su carrera, tampoco los está proveyendo, o sea, no es una familia que tenga el padre como proveedor. Y pasa un poco lo mismo en la escena de los policías, cuando se caen todos los gremlins al agua, que Billy ya sabe que se viene la noche, literal, que va y les dice, mirá, pasó esto, van a venir unos gremlins, no me acuerdo cómo le dicen, y como que los policías le recalcan varias veces, acá, en este pueblo, en serio, estás tomando, y después cuando lo ven al bichito, no le creen tampoco cuando ven a Gizmo, tipo, me estás cagando, como hasta que bueno, viene el caos, ¿no? Pero también es como que está todo tan roto que hasta ni la ley funciona. No, o sea, nada funciona. Al punto que tienen ahí adelante un bicho sobrenatural y no lo ven. Bueno, como decíamos, ¿no? Este fracaso del padre en poder cumplir su rol simbólico de proveedor del hogar, hace que el hijo lo tenga que cumplir. Que eso ya es una inversión, porque el hijo es un hijo y un padre es un padre. Digamos, más allá de quienes sean, siempre hablamos de una cuestión simbólica, obviamente. Entonces, bueno, o sea, justamente se presenta ya un hogar en desbalance.
que todo esto es la explicación básicamente de por qué pueden llegar, o sea, estos gremlins y arruinar todo básicamente o tomar el pueblo durante la época de oscuridad, digamos, de alguna manera. Toda esta introducción al mundo, ¿sí? del que hablamos, este mundo de la película y demás, siempre están presentes de alguna manera en los relatos de terror y fantástico. Eso es como algo que uno empieza a observar. Básicamente es lo que decíamos hoy de los mitos. Es algo que se repite y todo viene del mismo lugar. Bueno, y sumado a esto de lo que decíamos, ¿no? La llegada del invierno, que el frío también de alguna manera, como vos hoy decías, ¿no? Te aleja del otro, te hace como que de alguna manera te encierres en tu casa, ya no estés en comunidad o que de alguna manera sectoriza a las personas. Y sumada a la Navidad, a los elementos propios de la Navidad, como lo que hablabas hoy al principio, que justamente es la época de la oscuridad, del momento de descenso, del que sí, o sea, hablando desde siempre desde la visión cristiana de la Navidad, que es venimos de la época de, por ejemplo, de matar niños, para, no como que viste que está toda esta idea de cuando se empieza a anunciar que iban a ser el hijo de Dios, el hijo de Cristo, mandan a matar a todos los niños. Nos manda a matar a todos y a él lo tienen que sacar a Cristo, sí. O sea, es el momento de máxima oscuridad. O sea, tenés un paralelismo entre el momento de máxima oscuridad real del sol, que ya no está, y del solsticio de invierno, con el de máxima oscuridad humana. O sea, que es que, sí, si uno lee la Biblia o comparás, por ejemplo, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, realmente la llegada de Jesús, que crea uno o no, en lo que, por lo menos lo que muestra la Biblia, ¿no? En esa sociedad fue un cambio importante, porque el Dios del Antiguo Testamento es un Dios malo, vengativo, que mata gente, que no le importa nada, y justamente el 25 de diciembre, la Navidad, que es la llegada de Jesús, o como se llama, la Epifanía, que es el 6 de enero, está un poco relacionado a eso, a como que yo creo que también tuvo sentido, porque bueno, Jesús también es hemisferio norte, o sea, todo es hemisferio norte. El mundo funciona en el hemisferio norte, nosotros estamos equivocados. Sí, bueno, nosotros analizamos siempre bajo la cultura occidental, porque es, digamos, donde se hicieron las películas y los directores. Me gustaría saber si hubo algo de Navidad o solsticios de verano y demás con alguna cultura precolombina, a ver si hay algo por ver. Tarea para la casa. Estaría bueno buscarlo. Dale, sí, una. Pero bueno, esto que hablamos, ¿no? Del descenso de la luz está explicado justamente en la historia que cuenta Kate, ¿viste? De la compañera de Billy, sobre la muerte de su padre, que eso básicamente fue uno de los puntos más polémicos de la película, que fue lo que intentaron los de los ¿cómo es que censuran las películas? O sea, los que ponen Sí, los organismos los de la puntuación. Eso, quisieron que sea o sea, porque al principio fue apta para todo público, y luego con este tipo de elementos como la historia de Kate y su padre pobre, que la terminaron haciendo apta para mayores de 13 años. Sí, la historia de Kate es un poco raro cómo la cuenta, porque mientras ella la está contando, Billy está agarrando cosas, no sé, esto es muy... Sí, trataron de hacerla menos como grave, porque es una historia horrible. Sí, la trataron de hacer un poco menos grave, pero hasta creo que quedó un poco inverosímil, porque no sé si vos contarías en ese contexto, tipo, bueno, mi papá apareció muerto días después atrás de la chimenea, re turbio. Sí, bueno, lo que pasa es que yo creo que básicamente está puesto justamente para poder hacer un paralelo con la historia de la Navidad cristiana. O sea, la idea, cuando ella cuenta, ¿no? Que su papá, disfrazado de Papá Noel, o sea, vos estás pensando en el padre, en la figura del padre de Kate, o sea, el padre que ya no está, que esto hablamos, ¿no? De la ausencia del padre, pero encima un doble padre, porque el padre estaba vestido de Papá Noel, que es el padre cristiano de la Navidad, básicamente. O sea, Papá Noel es la idea de una figura paterna que dice que descendiendo por la chimenea, ¿no? El descenso, y que aparece por el mismo lugar donde el fuego brilla, que es donde, digamos, no sé cómo se llama encima el lugar donde tipo pones la maderita y lo prendes fuego. Un hogar a leña, qué boluda. Bueno, sí. O sea, desciende por la oscuridad de la chimenea justamente para salir al lugar de la luz. Que ese lugar es básicamente la misma terminología de los logos que maneja el imaginario cristiano de la Navidad, que es la idea de que viene la oscuridad, viene la matanza de los niños, viene todo esto que es horrible, para terminar en el nacimiento de la luz, que es el nacimiento de Cristo, y es el nacimiento de la esperanza también, el nacimiento de un nuevo maestro, el nacimiento de un nuevo año. Bueno, son todas cuestiones simbólicas, pero que claramente están interrelacionadas en la película. O sea, para Kate, la experiencia del nacimiento y la llegada de la luz es totalmente contraria. O sea, para ella Navidad no está representando todo esto, sino representa la muerte. Por eso ella lo odia la Navidad.
Eso es como básicamente los lineamientos navideños. ¿Por qué es importante que sea Navidad? O sea, no es algo casual, no fue que quedaba bien las luces de Navidad o quedaba bien el arbolito y la nieve, sino que de alguna manera la película se explica a través de estas ideas. Pero bueno, después hablando particularmente como de los personajes de la película, por ejemplo de Gizmo, que es el personaje que el extranjero máximo, podríamos decir, es el desconocido que entra al pueblo, que es un personaje encima muy maleable, sí, porque Gizmo en sí no es malo, es un personaje que todo el tiempo está en una especie de mímesis con las personas que lo rodean, pero las personas por lo general tienen buenas intenciones, entonces él es como un personaje que puede ir tanto para lo bueno como lo malo, o sea, se ve que no tiene como un punto predeterminado de cómo ser, pero es un personaje que es presentado de alguna manera como el extranjero integrado a la cultura. En un momento a él, cuando lo llevan cuando Billy lo lleva como muestra de que hay seres raros o extraños en el pueblo, se lo lleva a la comisaría, que vos describiste esa escena, a él lo muestran con la bandera de Estados Unidos, o sea, que está agarrando una banderita. Y de alguna manera te están diciendo ahí que Gizmo representa al extranjero que se adaptó al país, digamos, de alguna manera. La idea del extranjero está todo el tiempo muy charlada en la película, de la idea de los desconocidos, no extranjero, nacionalidad en sí, sino como la idea del otro. En cambio, todos los otros gremlins, o sea, el Rayitas y todos los demás, que no tienen nombre, son los inadaptados, son los personajes que básicamente representan el caos, el desorden, representan la inversión de lo conocido, representan bueno, esto que vos hablabas hoy de Saturnalia, creo que era el nombre de esta especie de Navidad romana, sí. Que esto es todo previo a Cristo. Bueno, toda esa escena, todo ese día está representado en la escena del bar. Sí, que van y es un descontrol absoluto. Sí, un desastre. Está todos los pecados habidos por haber, están ahí, están, ¿no? Como todos los desbordes, todo justamente de lo que pasaba este día que habías descrito antes. Pero además vos lo que decías de Gizmo, que Gizmo, vos fíjate que no acepta comer. En el momento en el que les da de comer, Billy pensando que eran 11:30, que al final no, porque el reloj, bueno, había cortado el cable. Vieron que Gizmo no acepta comer, como que dice no, como diciendo yo no quiero, claro. O sea... Gizmo es el adaptado, Gizmo es el que sabe... Pero además Gizmo sabe lo que él puede generar en una sociedad. Claro. Entonces, en ese aspecto, está como, claro, civilizado en cierto sentido, es un monstruo con un poco de empatía. Sí, digamos, lo que quiere es no generar desorden. Todas las cuestiones de los placeres, la idea de comer, la idea del sexo, la idea de la fiesta, ¿no? Como de hecho, aparece, en esa parte del bar, aparece uno disfrazado de chorro. Sí. Es muy bizarro con la cara. Está el que hace el flash que cuando se expone, el exhibicionista sí, que se abre así, es muy gracioso. Nosotros nos acabamos de risa, obviamente. Pero bueno, todas estas cosas representan justamente esta época de descontrol del Saturnalia, justamente, que es previo a la iluminación de la Navidad, de la luz que trae consigo la Navidad, el nacimiento, la nueva época. De hecho, Kate, en el momento del bar, que ella está siendo una especie de secuestrada por los gremlins, ella se da cuenta ahí que con fuego, con luz, los asusta. Ella no sabía lo de las reglas todavía. Entonces, ¿qué hace? Agarra una cámara, que la cámara encima es doble iluminación. ¿Por qué digo que es doble iluminación? Porque la cámara tiene el flash, que es la luz que asusta a los gremlins, pero la cámara también es una herramienta de documentar la realidad. De alguna manera la cámara es el objeto positivista por excelencia. La idea de la ciencia en la película está también muy presente. De hecho, la primer víctima de los gremlins, la primera persona que muere es un científico. El científico justamente lo que hace simbólicamente es echar luz sobre la oscuridad, o sea, la idea de algo desconocido que se vuelve conocido. Entonces, que los gremlins vayan y maten al científico no es algo casual. Todas las víctimas de la película tienen una posición muy, muy tomada, o sea, muere el científico y después mueren todos los personajes que de alguna manera no eran capaces de ver más allá de este mundo viciado. Luego le muere el vecino, que es Dick Miller, que es un personaje clave en todas las películas de Joe Dante, que es el que todo el tiempo es paranoico, todo el tiempo habla mal de los demás, del otro, como Estados Unidos está siendo invadido, Estados Unidos no sé qué, ese muere la señora Scrooge, tiene una muerte encima bastante heavy,
digamos, todos estos personajes que no supieron ver más allá, de que estaban como metidos en su individualidad, es una especie de castigo de la película. Pero obviamente. además la película, claro, justamente no les da las herramientas para defenderse, porque un poco también, a ver, los Gremlins justamente atacan a la madre de Billy, y la madre de Billy se pone en monilla básicamente. Pero no muere. Por eso, justamente. Por eso, la sí. película les da las herramientas a los personajes, si se quiere, con bondad o con buenas intenciones, para zafarla, y el resto es un poco que se pudren, básicamente. Bueno. Que también, obviamente, la introducción nos sirvió para eso, para entender qué rol cumple un poco cada personaje en esta dualidad de orden y caos. Sí, tal cual. Sí. Es una película de aventuras, como vos decías, ¿no? Como de está como el chiste de Joe Dante, ¿no? Como esta idea dantesca de la visión de lo narrativo. O sea, de hecho hay un elemento que a mí me encanta, que me vuelve medio loca, que es la espada. Viste que ellos cuando entran a la casa todo el tiempo tienen una espada en la pared. Que al padre se le cae todo el tiempo. A todos se le cae todo el tiempo. Entran a la casa y la espada se les cae. Y eso básicamente es la esencia de lo que la película te está de alguna manera diciendo. Es una espada. ¿La espada para qué sirve? Bueno, el fantástico todo el tiempo te hace esas preguntas, ¿no? Es la idea de olvidar para qué son realmente las cosas, la esencia de la espada sirve para luchar, la espada sirve para ir y meterte en una aventura. O sea, y la espada en esta familia o en este pueblo es algo decorativo, o sea, es como olvidar el significado de las cosas, ¿no? Olvidar el significado de la Navidad, olvidar el significado de una espada. Entonces, que todo el tiempo se les esté cayendo, justamente eso, es la campana que les está diciendo, no, pero no, yo estoy acá, o sea, vos me vas a necesitar, o sea, soy una espada, no soy un objeto de decoración. Hasta el momento en que él llega y tiene que defender, creo, a la madre, es cuando agarra la espada, o bueno, en un momento ya de caos absoluto, él agarra esa espada, y eso es también muy, que no me parece que sea casual para nada, porque de hecho Disney está muy presente en la película. Él agarra esa espada, y decime si no te vas a acordar a la espada en la piedra. Cuando el personaje agarra la espada y de alguna manera se convierte o lo que hace es escuchar el llamado a la aventura. La película ahí es cuando él agarra esa espada y se acuerda para qué sirve una espada realmente. Es el momento en el que él va y empieza a enfrentar al caos. El momento en el que empieza a intentar restaurar el orden, que básicamente es el objetivo de todas estas películas en el que el mal o el caos llega a un lugar y rompe lo conocido de alguna manera, irrumpe. Así que bueno, sí, o sea, Gremlins tiene básicamente todos estos, o sea, ¿por qué es un cuento de Navidad, no? Como que, porque más allá de obviamente el arbolito y más allá de Papá Noel y demás, es básicamente la idea muy primitiva de la de Navidad, que es el echar luz sobre el caos, el miedo, la oscuridad. Sí, es un cuento obviamente con una moraleja, o sea, es un lindo cuento de Navidad, más allá de todo el humor, lo ridículo o el terror que pueda tener. De hecho, la escena final en la que el señor el viejo que se lo lleva a Gizmo, como que es muy, a mí me remitió muy a los cuentos de Navidad clásicos, bueno, a un cuento de Navidad o Roald Dahl, todo eso, porque la imagen cuando él se va es como muy, o sea, visualmente parece de cuento, sí, es como mal. de cuento de hadas, es muy linda. Sí, es hermosa. Bueno, toda la escena final anterior a esa, donde de alguna manera le ganan a los Gremlins, esta especie de jardín interno que está en el espacio, bueno, y que el jardín representa todo esto de la vida y demás, y cuando aparece la luz, o sea, hay una imaginería, ¿se le dice? Metáfora. Una metáfora, muy, muy de cuento, pero de cuentos de, como vos decías, ¿no? De estos cuentos tradicionales, la idea de hecho al final medio que te dan un guiño cuando aparece este personaje a decirles que todavía no están preparados. Es que es como, para mí es muy de un cuento maravilloso, de que va a seguir, más allá de que capaz en ese momento no sabían si iba a haber secuela, como que te da a entender eso, de que la historia no terminó acá, como que muchos cuentos maravillosos terminan así, como eso es todo, amigos, pero... Claro, pero hay algo, sí, claro. sí. El final, que es cuando vuelve la luz, digamos, la luz actúa como arma para matarlos, pero también es simbólica, la idea de la llegada de la luz en la oscuridad, también coincide con la llegada del padre, que eso también es muy importante, porque el padre se había ido, y en la ausencia es donde pasa, y la idea de que el padre vuelve, no sabemos si va a volver cambiado, no sabemos nada de eso, pero simbólicamente es la llegada del orden al pueblo, o sea, termina como bastante, o sea, si bien sabemos que hubo una secuela, que yo no vi. Igual la secuela tiene otro tipo de cosa. metáforas, otro imaginario, porque ya sucede en Nueva York,
los gremlins toman un rascacielos, es como otra Claro. cosa. Es otras metáforas también, otra idea. Gremlins goes to Hollywood. Bueno, por ahí es medio como mi pobre angelito que ocurre en su casa y después se va. Y como Jurassic Park, que la 2 está en una ciudad. Siempre como que en la 2 escala, En ¿viste? Siempre Viajan. tipo tropos de Hollywood requemados, ir a Nueva York en la segunda película. Bueno. No, me parece que Gremlins es una gran película. Creo que hay muchas cosas más para analizar, obviamente, se nos escapan miles de cosas. Pero bueno, es como una película bien navideña. O sea, creo que es divertida, tiene terror, pero además tiene como mucha simbología navideña. Y está bueno como para recordar por ahí que no todo es Beetletone y torre de panqueques. Y para nosotros esas son las comidas, para ellos es Bueno, para ellos el pavo. ¿no? El pavo, ¿no? Sí. Bueno, Sí. medio Thanksgiving, es como medio lo mismo. Sí, medio como que no. Bueno, pues nosotros no podemos decir nada, porque nosotros siempre un asadito, ¿viste? Siempre lo mismo también nosotros, ¿eh? Salvo que tenemos, bueno, estas comidas navideñas muy particulares. Pero bueno, creo que eso sería todo por el capítulo de hoy. Sí, creo que, bueno, vamos a ver si a futuro terminamos hablando de la secuela. Que para mí Gremlins 2 está buena también, además, si tiene el mismo director. Pero no es navideña, ¿no? ¿No dos? No es navideño, navideño. pero igual está todo el tema del consumismo en Nueva York, que es un poco las mismas temáticas. Y de hecho a mí la 2 tiene más ritmo de película de aventuras, más de que no para nunca, de que básicamente como que tampoco hay introducciones, como bueno, ya los conoces, acá están, Acá van a están. Nueva York. Así que bueno, ¿vuelve Rayitas? No, Rayita me murió. No me acuerdo tanto si vuelve a Rayitas, pero la 2 me había gustado más. Pero Gizmo sí. Sí, Gizmo sí, no bueno. El Baby Yoda. Sí, no de hecho puede es faltar. Gizmo, no es que es otro con la misma carita. No, es Gizmo. Sí. El bueno, digamos. Sí, bueno, esperemos que les haya gustado. Así es, y vamos a seguir, bueno, con otros capítulos así de Navidad, otras pelis que probablemente tengan temáticas parecidas, pero creo que siempre vamos a encontrar algo distinto, sobre todo porque vamos a buscar pelis distintas, no todas de comedia negra, por ese sentido. Así que como ya saben, pueden escribirnos en las redes sociales, bueno, en Instagram, Facebook, Twitter, que estamos como Final Girls Podcast, y nos seguimos escuchando en un próximo episodio. Well, that's the story. So if your air conditioner goes on the fritz, or your washing machine blows up, or your video recorder conks out, before you call the repairman, turn on all the lights, check all the closets and cupboards, look under all the beds, because you never can tell. There just might be a gremlin in your house.